ocupado por el poeta independentista, ahora es ocupado por ella misma, confrontándose con sus propias inquietudes, con su mundo objetivo para moverse en los versos, como si se mirara en el propio espejo de su espíritu. La belleza de sus rimas fluyen indetenibles, como la naturaleza misma, y se engarzan como las cuentas de un rosario, parten en un rezo cantando a la maravilla. Entonces, así como el aliento significa ser un hálito de vida, así, entre las palabras de la poeta subyace la poesía que respira eternidad, clara, sutil, reveladora, entusiasta, sentida, dolida, nostálgica, amada, reverenciada, entregada, olorosa, vertida de sabores y más. En ese libro la poesía y sus versos se deslizan desde la propia tierra en el oriente cubano para atravesar el tiempo y dibujarse en décimas malaras que se crean a través del espejo del genio de Martín. Así la poeta se entrega al pretexto y a la inmanencia del diálogo poético, comprometiéndose con el tiempo real o inventado, con el ritmo de los versos y su cadencia, con historias simples o sublimes, pero sobre todo con el alma y la piel de su creadora. De la palabra nace la poesía, de esta la lírica, y de aquella la glosa, y esta última se reinventa sobre sus propias imágenes para enaltecer al verso y su trascendencia en la humanidad de una mujer que escribe como respira, que versa como ama, y que se entrega a su poética palabra de la misma forma como su lírica existencia la lleva de la mano hacia el corazón, sentimiento y compromiso del apóstol del modernismo y poeta mayor de América. José Martí muere en Oriente, ¿no? Sí. Muere en Oriente, en Dos Ríos. El 19 de mayo de 1895. Fabuloso. Muere en ese momento y tú, ¿no? Coincidencia que me lleva a pensar cómo se transmite ese espíritu a través de la imagen de un poeta mayor llamado el apóstol de la poesía para América, no solamente para Cuba, y cómo tú transmites o coges, retomas, continúas y sigues versando, glosando de esa manera. Leer a Inés del Castillo es volver un poco a los orígenes de la poesía. Cuando se lee a un buen poeta, uno vuelve siempre a los orígenes de la poesía. Uno no tiene que remitirse a la poesía griega, no tiene que remitirse a Safo, a esa diosa de la poesía femenina, para poder volver a los orígenes de aquello que nos lleva a nosotros como espíritu mismo, o nos comunica a nosotros como el cosmos, como el universo. La poesía, a diferencia de la narrativa, es una de las artes, para muchos dicen las artes mayores, pero yo diría una de las artes que nos permite a nosotros estar mejor conectados con ese mundo mágico de nuestro entorno humano. No por nada antiguamente, en la época de los griegos, los poetas eran esos comunicadores o ese nexo entre los mortales y los dioses. Eran considerados incluso semidioses. Y yo pienso que los buenos poetas deberían de volver a tener esa categoría, porque todos nosotros tenemos experiencias en la vida, todos nosotros tenemos sentimientos y emociones, pero no todos nosotros podemos escribir poesía o podemos contarla de esa manera. Yo soy narrador, por ejemplo. A mí me dice Carla Coreas, ¿por qué no escribes poesía? Y yo le digo, no. Escribir poesía no es escribir por escribir. Para escribir poesía hay que tener un don muy especial. Un narrador puede aprender ciertas técnicas narrativas. Un narrador puede jugar con párrafos, puede jugar con personajes, igualmente un dramaturgo. Pero para escribir poesía no bastan las técnicas narrativas, sino basta ese don que la vida y que los dioses le han dado, o el mundo mágico le ha dado al ser humano y que pocos seres humanos tienen y que deberían de llevar el título de poetas, como el caso de Inés. Hay mucha poesía, hay muchos poetas, pero no necesariamente hay poesía. Son pocos los poetas que pueden hacer poesía. Por eso estoy aquí contento, más que como editor, como un lector tuyo, Inés, como un amigo, como un compañero de travesía en esta vida tan difícil que es para los escritores, que trabajamos 2 o 3 veces más que los demás, porque trabajamos para comer, para vivir, y trabajamos para escribir también, ¿no? Por eso es que los libros, si yo hablo como editor, se deben comprar. Y los libros tienen un precio, no solamente material, sino tienen un precio espiritual muy grande. Porque nosotros en 30 años no estaremos ya sobre este mundo, pero estos libros sí van a estar, van a quedar, van a seguir siendo consultados y seguirán hablando de nosotros alguna vez. Te felicito, es tu amigo, estoy maravillado, Inés, de estar contigo aquí. Quiero transmitirte también que muchos poetas han leído tu libro.
estuve en un encuentro de escritores en Perú y me decían que es sorprendente cómo una poeta, trabajando las glosas, puede transmitir tanta vitalidad, tanta vida a través de palabras tan sencillas, sin necesidad de mayores juegos inteligibles, poéticos, sin necesidad de escribir como el diccionario, sin necesidad de rebuscar palabras ni de inventar mundos que a veces hacen poetas, entre comillas, y quieren inventar la poesía. Gracias, Inés, por invitarme, te felicito y mira cuántos amigos se han venido hoy a acompañar. Lindo, todo precioso. Muchas gracias.